¿Cuál es el otro punto que quiero mencionarles de Esther Ledesca? Una joven checa de 22 años logra algo que no se había visto antes en estas personas, atletas que trabajan, que compiten en Olimpiadas. Lo que ella logra es notorio ganar 2 medallas de oro en 2 deportes diferentes. ¿Por qué esto es notorio? Porque sienta un antes y un después. Un antes y un después. Antes no se había logrado, ahora se ha logrado. Es un después. Antes y un después tiene que ver muchísimo con quién es usted y sobre todo con Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. So vamos a pensar precisamente en ello, ese antes, ese después que Cristo nos presenta. El hurto y el ocaso que cambió la historia. Hurto quiere decir precisamente esa salida del sol. Ocaso, la puesta del sol. ¿Qué hizo Cristo en un día? En un viernes. Y 3 días después, ¿qué sucedió? Ayer hablaba en la iglesia de Buckingham, una reunión que tenían. Y yo mencionaba lo revolucionario que es Dios. A Dios nosotros lo vemos a veces como un ser pasivo. Y a veces en la misma iglesia tratamos de proyectar a un Dios pasivo. Pero con Dios usted no puede encontrar eso. Dios se describe como un Dios de guerra. Y hay deleite en Dios, por ejemplo, en dejar que Faraón entendiese los milagros, entendiese que había un poder superior a él, y que finalmente, cuando logra entenderlo, que Faraón está como entendiendo eso, dice, hoy esta vez, dice Dios, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para mostrar mi gloria. Y la gloria la muestra Dios cuando los egipcios entran en el mar y Dios cierra las aguas. Usted conoce la historia. Allí Dios muestra su gloria. Y usted lo puede ver quizás como injusto que cuando el faraón está cediendo, después de muchos milagros, de muchas señales que se han hecho ante él, Dios escoge esa acción. Algo curioso. Pero note estos otros puntos que mencionaba ayer. ¿Quiénes de ustedes están viendo la tierra prometida? Josué y la tierra prometida. Algunos de ustedes no levantan la mano por pena porque dicen, no quiero que me digan que estoy viendo novela. Está bien, hermano, si la veo, ¿ok? Le da una idea, le da buena idea de lo que sucedió. Y usted puede ver el drama interesante de lo que es Rahab y un hombre que tiene nombre de pez. Salmón, ¿verdad? Un hebreo que va allá a revisar Jericó y regresa y queda en realidad ligado con ciertos sentimientos con esta mujer. Es una ramera. Es una persona de lo más bajo que podía usted encontrar en Jericó. Pero luego mueve a esa persona a estar en medio de los hebreos y esto es inconcebible.
los hebreos no pueden entender esta acción. Así como nosotros muchas veces consideramos que hay ciertas personas que no son dignas de estar aquí presentes, mucho menos de estar hablando también. ¿Sabía usted eso? Dios es eso. Y entonces de esta mujer ramera y de este hombre hay una unión, hay un matrimonio y la revolución continúa. Va a encontrar que tienen a un hijo que se llama Boaz. ¿Y sabe de quién llega a ser esposo este hombre? De Ruth. ¿Y quién es Ruth? Una moabita. Y usted empieza a ver este Dios que une parejas con propósitos trascendentales. Porque no solamente une a estas parejas para su momento, sino que la historia continúa y de ahí aparece precisamente su Salvador, mi Salvador, genealógicamente hablando. Revolución. Revolucionaria esta acción precisamente de Dios. Note cosas extrañas que hace Dios. Agarra a Esther y la pone como esposa de un rey malvado, ¿cierto? Que los tiene esclavizados a los judíos. ¿Con qué fin? Salvar al mismo pueblo. Y hasta el texto ahí en Esther dice, para este momento has llegado tú al trono. Dios es un Dios de revolución. Con eso en mente, quiero, hermano, que pensemos un poquito más en este Dios. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos presenta? Por ejemplo, la muerte tenía la última palabra en el antes. En el antes, cuando antes de que Cristo muriese, la muerte tenía precisamente con razón, algunos hermanos se me estaban durmiendo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora puedo hablar más suave. Y ustedes como quiera oyen más, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Dónde estábamos? La muerte. Antes de Cristo. La persona moría. ¿Qué esperanza tenía? No hay esa esperanza, no se encuentra esa esperanza. La muerte tenía la última palabra, pero Cristo va a cambiar eso. Vea este otro punto que traigo aquí precisamente. La cruz era símbolo de pena capital en aquellos tiempos, pero no crea que era para cualquier persona. La muerte en cruz no era aplicada a toda persona, sino a ciertas personas, a los esclavos y a los que se levantaban en rebelión contra el mismo gobierno romano. Esos eran. Era lo más despreciable, era lo más bajo que se podía considerar. Y entonces la cruz, pensar en la cruz, era algo despreciable, era algo que no podía entrar en la mente de una persona de decir que un día usted la iba a cargar colgando ahí en su cuello. La cruz tenía una imagen totalmente baja, totalmente pobre, totalmente despreciable. Y entonces viene Dios y toma algo despreciable y lo vuelve hoy tan popular que la cruz usted la encuentra casi en todas partes del mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Revolución. Es un amor revolucionario y entonces la muerte en cruz, que era algo que silenciaba la vida, la voz de la persona, surge en algo nuevo para el ser humano. El propósito del asesinato, de la muerte capital, era silenciar, calmar, quitar a aquella persona que había cometido algún delito grave o que era una persona rebelde. Dios es un Dios de amor
pero es un Dios que cambia la condición despreciable a apreciable. Cambió la cruz de algo despreciable a algo anhelable que usted hoy puede cargar y puede traer con usted con orgullo, porque Cristo es precisamente eso. La vida y la esperanza quedaban silenciadas. Sin embargo, Cristo viene y dice, voy a cambiar esto. Dios en su plan, voy a cambiar esto. El orto y el ocaso, que cambió la historia y que puede cambiar tu vida. Cambia el antes al después, a que seas una persona que pueda llegar un día al cielo y decir, y oír decir, buen siervo, fiel, verdadero siervo, ven, bienvenido al reino. ¿No le parece eso algo notorio? Bueno, pensemos un poquito en esto que Dios precisamente ha hecho. ¿Qué es lo que hizo este histórico momento algo trascendental? ¿Qué fue lo que hizo que fuese diferente? Note este versículo. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cuando se lee los evangelios, cuando Cristo muere, llegó tinieblas. Hay una oscuridad. Y el profeta Amós lo dice siglos antes que esto acontezca. Lo profetizó. Esto es lo que va a acontecer. ¿Qué es lo especial de esa muerte? Muertes habían. Muertes, crucifixiones se daban. Pero ¿qué es lo especial? Si usted estaba en Jerusalén en ese tiempo, usted podía quizás oír a las personas decir, nunca hemos visto algo semejante, que cuando una persona muere, quede precisamente en tiniebla a pleno día. El profeta lo había dicho y la gente lo escuchaba. Y si eso sucediese hoy precisamente, y si supiésemos que fue dicho y se cumple, ¿qué podría salir en los titulares? ¿Qué podía salir en el New York Times? ¿Qué podía salir aquí en el periódico de Dallas? ¿Qué podía salir en las noticias? ¿Qué es lo que podía circular? Sería algo tremendamente notorio, ¿cierto? Y se estaría hablando de ello. Si se habla de Esther, ¿qué no se hablaría de algo así? Revolución. Una revolución que Dios trae al mundo. Está impactando al mundo. Y entonces se dan otros detalles interesantes. Oscuridad trae un cambio. Marcó el antes y el después. Note lo que sucede, lo que dice Mateo del centurión, este militar que está ahí dirigiendo y presenciando la muerte de Cristo. Y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocen algo y dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios. Están reconociendo algo que era. Y simplemente dicen era porque también no están viendo que seguía siendo, ¿cierto? Porque no lo entienden. Pero están reconociendo era el Hijo de Dios, por lo que vemos hoy, por lo que vimos, verdaderamente hemos crucificado al Hijo de Dios. Usted lee estos textos y usted medita en ellos y usted puede ver que hay cosas que marcan el antes y el después que van a cambiar la historia
para siempre y que puede precisamente este mismo acto cambiar su vida, cambiar quién es usted. Pero piensa en esto, en este siguiente versículo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Igual, siglos antes se está diciendo algo que va a acontecer. ¿Qué tiene que ver este versículo con Cristo? Yo voy a ponerlo de esta manera. Moría la gente hasta ese tiempo, uno tras otro estaban muriendo. Era algo común. Una muerte en la cruz no marca mucho, porque es una muerte. Bueno, hay terremoto y hay oscuridad y podemos decir, ya esto fue algo diferente. Y entonces el centurión dice, era el Hijo de Dios. Pero no es que era, es el Hijo de Dios. Dado que es el Hijo de Dios, también se dijo siglos antes, va a resucitar. Este es el versículo. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No vas a permitir que la corrupción llegue al cuerpo de Cristo. Y entonces usted hoy lee que Cristo resucitó. Pero como que no suena muy fuerte, ¿cierto? Pues piensa en ello. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Moría la gente antes de la cruz. Después de la cruz, la gente también muere. No hay nada que cambie en eso. Muerte era antes y muerte es después. ¿Qué es lo revolucionario en esto? Lo revolucionario de ello es que fue una muerte en el cual y en ese momento la oscuridad tenía la competencia en el más alto nivel, diciendo, hemos vencido, hemos derrotado al opositor, al rival, lo hemos derrotado, lo hemos quitado, porque la muerte tenía el propósito de silenciar a las personas, de quitarlas, así como el narcotraficante trata de eliminar a su opositor, a su competidor, para poder tener más control, más terreno. Satanás ha vencido. Satanás está en su poder. Está venciendo. Y usted puede ver como Esther, que está compitiendo con una alemana, y allí está precisamente la alemana y no sabemos si va a ser ella o la checa. Y vemos el resultado, que la checa gana. ¿Qué es lo que usted ve con Cristo? Murió, pero todos mueren. Pero Él resucita. Y al resucitar, rompe récord. Y sienta un antes y un después. Y el mismo mundo, a partir de ese momento, hay un calendario que marca antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué contamos hoy que son 2018 años? No es la duración del ser humano, la historia del ser humano. Es el después de Cristo. Y entonces Dios crea esta revolución a través precisamente de Cristo Jesús, que muere en la cruz, pero vence en la
muerte, en la resurrección, se levanta para dar precisamente una vida nueva al ser humano, que ahora precisamente nos permite a nosotros estar aquí. No creo que usted está aquí porque se levantó bien descansado, bien aburrido de estar en casa y dijo, voy a ir a la iglesia. Ese no fue el caso, ¿verdad? Es más, dado que me dijeron que ese no fue el caso, posiblemente si usted no hubiese venido hoy a la iglesia, algunos de ustedes posiblemente estarían dormidos todavía. Al menos la hermana Albertina dice que sí, ¿no? Sí, algunos quizás posiblemente estarían mejor disfrutando quizás un pozole o un menudo. Estoy hablando a los mexicanos, obvio, en este caso, ¿ok? No, ¿verdad? Ok. Porque hay otros manjares por ahí muy deliciosos. No estuviese usted aquí si fuese solamente, bueno, por estar aquí. Hay algo mayor que lo mueve, ¿cierto? Hay algo que Dios ha puesto en su corazón, en su mente, y entonces viene aquí. Sí, muchas veces viene un poco adormitado, viene un poco que necesita la cafeína. ¿Ya? Y ya con la cafeína como que lo espiritual suena mejor, ¿no? ¿Cierto? Pero no es porque usted le sobra el tiempo, porque está aburrido en casa. No, porque hay algo que lo mueve internamente. Ese Cristo, esa revolución es la que se va por todo el mundo. Y note eso lo que dice Cristo. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Dice Cristo, ven a mí. Y te voy a quitar tu carga. Te voy a ayudar con ella. Y entonces usted viene aquí y a veces le decimos, ¿está contento, hermano? Y usted no responde, ¿no? Estamos alegres, hermano. Y usted tampoco responde, ¿no? Y entonces el hermano que está por acá al frente trata de decirlo 2, 3 veces y finalmente usted despierta. O no dice nada, o lo dice no porque lo está diciendo a Dios, sino porque lo está diciendo al hermano que se lo dice, ¿cierto? Pero note esto, hermano. Si usted se levanta y viene gozoso, viene contento, usted viene y usted saluda, y usted anda contento, ¿sí? Y si alguien no vino a saludarlo, va a buscarlo, y está contento, ¿cierto? Pero si viene agobiado, si viene cargado, su ánimo no está fuerte. Y Cristo le dice, tú también eres bienvenido aquí. ¿No le parece? Fascinante lo que hace. Entonces, hermano, nosotros, claro que debemos de procurar tener optimismo, tener fe, caminar en Cristo, así como hoy, hermano, yo salgo a las 7 y algo de mi casa y tomo mi vehículo, vengo manejando y veo hacia el este una tormenta que está cayendo allá, visible cerca como para verla, pero a mi lado está seco. Y el sol está tratando de entrar entre nubes y sobre nubes, y era un espectáculo bellísimo. Y yo cuando vi eso dije, Señor, tú eres maravilloso. Toda esta semana pasada hemos estado precisamente con lluvia. Yo viajé por allá cerca de Fort Worth el martes y hay lluvia y uno va manejando y no sabe en qué momento le va a pegar al otro vehículo o alguien le va a pegar a usted. Pero hay que manejar. Y entonces uno sigue manejando, ¿cierto? Y luego viene otro día, como hoy en la mañana, lo que veo. Y simplemente yo voy en el carro y glorifico a Dios. Señor, tú eres bello. Si esta semana no hubiese sido tan oscura, tanta lluvia, tan difícil, ese momento no lo puedo apreciar lo suficiente, ¿cierto? Cuando usted ve el antes y existía la muerte, y ve el después donde existe la muerte, pero hay una resurrección, y entonces lo revolucionario aquí, ¿qué es?
que si Cristo resucitó y tú crees en Él, tienes la misma promesa de resucitar un día. Y entonces se puede decir, como dijo el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque hay fe en que usted va a morir un día, pero vivirá eternamente con Cristo. El antes y el después, el orto y el ocaso, cambia todo este panorama que nosotros ahora podemos leer, podemos precisamente entender. Pero hay algo más, hermano, que yo quiero compartir contigo. Hay historias, hermano, de seres humanos, de otras creencias, que como quiera te mueven. Hay un arzobispo católico, N.T. Wright. Y cuando yo leía este pedacito de biografía de este hombre, porque no sé mucho, me quedé impactado. En la Iglesia Católica, usted llega y para estar bien, si usted va a tomar la comunión, si va a estar todo bien, usted debe de irse a confesar si tiene pecado. Y N.T. Wright va y con sus amigos, siendo joven, y quieren irse a confesar porque andan mal, pero están seguros que al confesar su pecado, el sacerdote le va a poner sus penitencias. Y en efecto, este señor Wright va y se confiesa y dice toda su rebeldía que estaba cometiendo, porque de nuevo los jóvenes son los más revolucionarios por la energía, bien o mal, tienen que sacar su energía. Pero los jóvenes tienen 20,000 ideas que corren una tras otra, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no tienen? Paciencia para procesarlas. Son impacientes. Y toman ven la idea y la ejecutan de inmediato sin medir las consecuencias. Este era este hombre. El sacerdote lo escucha, todas las travesuras que estaba haciendo. El sacerdote se le queda viendo y le dice, quiero que regreses allá, en el mismo recinto ahí del templo. Y allá donde está aquel Cristo, grande, enorme en la cruz, le dice, quiero que te pares al frente de él y le digas, tú hiciste tanto por mí, que diste hasta tu propia vida por mí. Pero yo te confieso que yo no te amo tanto como para dar mi vida por ti. Eso es lo que le dice. Que vaya, esa es la penitencia. Y le dice, lo vas a hacer 3 veces. Pero vas a pausar entre una y la otra. Él va y dijo, esta penitencia está fácil. Yo va y tú hiciste muchísimo por mí, que diste hasta tu propia vida por mí, pero yo no te amo tanto como para hacer lo mismo. Pausó. ¿Por qué pausar? ¿Qué es lo que sabe el otro sacerdote? Tiene que procesarlo. Y lo dice la segunda vez. Me amas tanto que moriste por mí, diste tu vida por mí, pero yo no te amo tanto como para dar mi vida por ti. Y pausa. Le queda una vez, la penitencia está fácil, ¿no?
Solamente que dice este señor, obispo católico, que no pudo decir la tercera. La tercera vez, lo meditó, ya meditándolo, lo pensado, no pudo decirle, yo no te amo tanto como para dar mi vida por ti. No pudo. Allí marcó para este hombre su antes y su después. Y es como termina, dice él mismo, siendo hoy un obispo católico. ¿Qué hace Cristo cuando tú lo ves? ¿Qué hace? Va a cambiar tu vida. Va a mejorar tu vida. Yo quiero aplicar un poquito más esto, hermanos. Usted sabe que Elvis Presley, pocos de ustedes saben ya de este hombre, ¿verdad? ¿Quiénes fueron de la época de Presley? Ya nadie va a levantar la mano, ¿no? Pero este hombre, cuando niño, era un religioso. Era de familia cristiana. E iban precisamente a la iglesia. Y en la misma biografía que usted puede leer de Elvis Presley, él ganaba en concursos bíblicos. Él ganaba en memorización de textos. Rompía récords. Y era notorio por esto. Memorizaba. Ganaba concursos. Pero ¿cuál fue la vida de Elvis? ¿Cómo muere Elvis? Si sabe el resto de la historia. Lo mismo usted lee de Whitney Houston. Gente que crecieron en la iglesia, que sabían la Biblia. Y una vez más, yo me convenzo y digo, saber la Biblia, solamente saber la Biblia, te hace un fariseo, un legalista. Tienes que ir más allá. ¿Qué es lo que hace un antes y un después en el ser humano? Conoce la Biblia, conoce a Dios. Pero luego vas a ver a Cristo y le vas a decir, quiero que tú, ahora sí como un buen bautista quizás, decirle, quiero que vengas a mi corazón. Porque mientras que el corazón no se transforme, no superamos a Elvis ni Whitney Houston. Entonces vea cómo nosotros trabajamos. Ok, necesitamos enseñarle la Biblia a nuestros hijos, ¿cierto? Y necesitamos decirle, es importante que vayamos a la iglesia, ¿cierto? Amén. Amén. Pero no es suficiente. La misma historia nos lo comprueba que no es suficiente. ¿Qué hace falta? Que tú como familia, como padres, te sientes con ellos y le puedas hacer esas preguntas. ¿Cuánto crees que te ama Dios? ¿Cuánto quieres tú amar a Dios en respuesta? Dios es relación. No es cerebro. Porque el cerebro te puede hacer un gran maestro, pero no un revolucionario. Pero cuando bajas al corazón, te vuelves un Cristo que está dispuesto a morir por otros. Es allí, hermanos, en donde la transformación se vuelve clave con un antes y un después. Hermanos, yo los sigo desafiando a esa dirección. Conozcamos a Dios, conozcamos la Biblia, pero seamos más. Tratemos que
el ocaso y el orto se den en nosotros. ¿Qué quiero decir? Vea lo que dice el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Eso ya no puede usted argumentar de una forma, así soy yo. Recuerdo una vez que estaba en unas reuniones allá en mis primeros años de cristianismo en Houston y había un señor ahí que siempre andaba, se le salían precisamente sus emociones y hablaba mal. Y llega un hermano ahí y le dice, hermano, ya tiene sus años en el cristianismo, hijo, compórtese. Así, un poco norteño, como se lo está escuchando, ¿ok? Y este hermano le contesta y le dice, así soy yo. ¿Es cierto? Así eres. No tienes que decirlo dos veces, ya lo vimos, así es. Pero Cristo te dice que no seas así. Y cuando la persona llega a dejar que Cristo viva en él, entonces dice como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cambia, transforma, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya cuando entendemos ese amor profundo, entonces, hermanos, somos un orto, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva dirección en la vida que vamos a llevar de ahí en adelante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo dio su vida, el Hijo de Dios dio su vida por ti, hermano. Eso no es de intelecto, eso es del corazón y del alma, que puedas tú reconocer, Dios murió por mí, Cristo Dios murió por mí. ¿Qué tanto me ama Dios? Tanto que dio su vida por ti. Y entonces tú empiezas a responderle a Dios y decir, Señor, dado que hiciste tanto por mí, ¿qué puedo hacer yo? En respuesta, y si le es duro a usted quizás decirme someto, dígale a Cristo, quiero que lleves esta carga, que yo no puedo someterme a ti, quiero que la lleves por mí y me ayudes a someterme. Y entonces usted es una persona de más gracia que de letra. ¿Tiene sentido? Los fariseos conocían las Escrituras. ¿La conocían? No era falta de entendimiento, era falta de transformación, conversión en ellos. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Cristo ha muerto por ti, porque tanto amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, que muriese por ti. Vamos a ver si podemos cambiar aquí un poco este versículo, porque tanto amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que yo crea y no me pierda. ¿Qué tal si lo repetimos? Haciendo ese cambio. Amén. ¿Lo hacemos? Amén. A ver si podemos. Porque tanto amó Dios que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Sino que tenga vida eterna. Si tú meditas este versículo esta semana de corazón y mente, la próxima semana tú vas a venir totalmente diferente a hoy. Y yo sé que algunos de ustedes se están rindiendo muchísimo a los pies de Cristo.
Cristo se está formando en ustedes. Y es porque algunos de ustedes pueden decir, es que yo antes y ahora. Y es el camino que debemos de seguir. Un camino de transformación, un camino que nos traiga precisamente esa conexión espiritual y esa revolución en nosotros. Regresando a Esther Ledesca, sentó, se convirtió, dice, en la primera de toda la historia en capturar oro olímpico en 2 deportes. Déjeme decirle qué representa Esther. Esther representa olímpicamente, atléticamente, un reto para ella misma. ¿Podrá ella competir en 3 diferentes deportes en las próximas Olimpiadas y ganar? Y para el resto que no ha hecho lo que ella ha hecho, ¿podrán ellos en las próximas Olimpiadas o hoy en estas mismas igualar a Esther? Ha presentado un desafío. Y el ser humano está creado para el desafío, hermanos. ¿Por qué los jóvenes tienen tanta energía y quieren hacer eso y lo otro? Porque esa es la naturaleza que Dios ha puesto en ellos. Y entonces usted lee textos como los hijos son herencia de Dios. Y usted dice, qué mala herencia me dio Dios. Si sus hijos no van con usted, ¿cierto? Es una conclusión incorrecta. Porque Dios no le ha dado malos hijos. Se lo dio y es su responsabilidad criar buenos hijos. Porque son herencia. Y cuando usted recibe una herencia, vea el mundo. Si los hijos de un señor que tiene dinero, que ya tiene propiedades, que ha hecho dinero, cuando ese señor muere y ha dejado las cosas en orden, dijo, a Pedrito me le dan tantos, y a Julio tanto, y a Juanita tanto, ¿cierto? Y una vez que los hijos ya saben de ese testamento, dicen, ¿cuándo se muere el viejo? Sí, son malos hijos, ¿cierto? Y si ese es el caso, los hijos toman la herencia y hacen un disparate de ella. En un momento. Llegan y hacen un desorden. La disipan, la desaparecen. Pero si los hijos han tenido buena instrucción, buena dirección y aman a su padre, siempre van a estar diciendo que nuestro padre no muera. Lo queremos un rato más. Y aun cuando muera, aún lo que él dejó, lo van a apreciar y lo van a cuidar tanto, porque hay una relación. Padres, relación con nuestro Padre, te produce mejor relación con tus hijos. Y entonces tus hijos conocen de Dios por la Biblia, pero también por relación. Esto te hace precisamente diferente. Y hablando del antes y después, y hablando de revolución, un punto más. Lea usted Apocalipsis. ¿Y qué lee usted en Apocalipsis? Guerra. Guerra. Apocalipsis usted se puede desviar pensando, ¿y qué fue esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Es guerra. Es guerra. Y te dice, por promesa, te dice, tú que sigues al Cordero, estás en el equipo correcto. Y te dice que cuando Cristo venga en su caballo,
con ojos como de fuego, con una espada que sale de su boca. Te garantizo, hermano, hermana, que tú vas a dar gracias ese día que estás en el equipo de Cristo. Porque tú no quieres enfrentar esos ojos ni esa espada contra ti. No quieres verte en el lado opuesto de Cristo. Yo te invito hoy a seguir fiel a Cristo. Y a ti que no has nacido de nuevo, que necesitas el perdón de pecado, ahí comienza tu revolución contra Satanás. Rebélate en contra de Satanás y ponte al lado del equipo de Cristo Jesús. Te invito, puesto de pie, te invito, hermano, a que pases, a que lo indiques. Y de nuevo voy a pedir a hermanos que estén por ahí, hermanos ya con nosotros, hermanos por ahí, quizás atrás. Y si alguien quiere una oración específica por algo, hermano, quiero precisamente que vayan con su hermana. Este hermano Mauricio, este hermano Simporiano, puede haber alguien más allá atrás. Oremos, hermano, conectemos con Dios. ¿Lo haremos? Amén. Adelante, hermano.